Conversamos en Miami, Florida, con Max Lechnick, director de Radio Miami y de la Nueva Réplica, a propósito de los acontecimientos del 26 de julio en Cuba. ¿Qué recuerda usted, Max? Los recuerdos me llevan a mi juventud como dirigente del movimiento juvenil del Partido del Pueblo Cubano, ortodoxo. Hay que retrotraerse en 60 años de la historia de Cuba para encontrarnos la realidad de aquel momento en que el después dictador Batista, entonces senador de la República, perpetró el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, que movilizó a lo mejor de la juventud cubana en el proceso que desencadenaría la revolución que triunfó en 1959. Fidel Castro, por entonces un joven abogado, dirigente del Partido del Pueblo Cubano, que en las elecciones frustradas del 1 de junio de 1952 aspiraba al cargo de representante a la Cámara por la provincia de La Habana, pues al producirse el golpe de Estado se inició un nuevo proceso que Fidel, con la vista larga que tenía y que tiene, se dio cuenta de que las condiciones estaban dadas para buscar la conquista del poder a través de una verdadera revolución. El 26 de julio, una fecha que recoge la historia de Cuba, pero cuando aquello no era más que la fiesta de Santa Ana para los católicos y lo que era las fiestas de los carnavales de Santiago de Cuba, Fidel, reclutando a lo mejor y más inquieto de la juventud de nuestra época, casi todos eran de la juventud ortodoxa, organizó el movimiento que condujo al asalto al cuartel Moncada. No vamos a narrar la historia, ya está ahí, los asesinatos cometidos por las hordas de Batista, el estoico intento de estos jóvenes para cambiar el destino de Cuba, inició aquel proceso que culminó, como ya decía, en el triunfo de la revolución. Precisamente cuando se produce el asalto al cuartel Moncada, a mí me llega la noticia de una manera muy indirecta. Los rumores eran que había ocurrido algo en Santiago de Cuba. Se hablaba inclusive de que el coronel Pedraza, que había sido jefe de la policía de La Habana en el primer gobierno de Batista de 1940 al 44, había dado un golpe de Estado. No era Pedraza, ni mucho menos. Se refería a un golpe de Estado de un coronel de la primera sargentada batistiana contra la dictadura instaurada por Batista. Pudiera ser para muchos un problema entre soldados. Y realmente nadie imaginó en aquel momento que el líder de aquel movimiento era aquel joven abogado ortodoxo que, reclutando entre compañeros del partido y gente inquieta, había producido aquel movimiento del 26 de junio. Pasó una semana y, por supuesto, las hordas de Batista estaban a la casa de los distintos dirigentes de la oposición. En Santiago de Cuba fueron aprehendidos un grupo de dirigentes del viejo Partido Socialista Popular. Y en La Habana, pues, también se recogió, como decía la policía, a los principales dirigentes políticos de los distintos partidos que ya le hacían oposición a la dictadura de Batista. Entre esos estaba yo, que fui a dar con los huesos a la cárcel de Santiago de Cuba, en el Vivac. Las acusaciones eran absurdas porque realmente, con la excepción de los que asaltaron el Moncada, el resto de los políticos cubanos y los líderes juveniles de todos los partidos ni tenían que ver ni sabían nada de aquel hecho
que Fidel había organizado de una manera muy sigilosa. Realmente muy pocos de sus compañeros sabían cuáles eran los verdaderos planes de Fidel. Yo me acuerdo, cuando Fidel iba al alcalde del Partido Ortodoxo en Prado 109, y un cuarto oscuro que había detrás, se reunía con la gente que él ya tenía en el plan del asalto al Moncada. Por supuesto, a nadie le decía cuál era el plan, pero sí lo reunía, lo llevaba a distintas actividades. Me acuerdo una vez una manifestación que se organizó en la universidad y Fidel llevó a toda su tropa, para decirlo de alguna manera, desfilando por la calle en una parada cuasi militar. Los estaba entrenando. También en la universidad se producían actividades por el grupo de Fidel, con una vieja ametralladora que había allí en la FEU. Y eso servía de entrenamiento. También la gente de Fidel iba a entrenarse a hacer disparos con armas de fuego en Nueva Paz. Y en Artemisa, que fue donde reclutó al grupo más, digamos, más importante. Y yo no participé en la preparación del asalto, ni mucho menos me vi envuelto en esas actividades, pero de alguna manera me toca decir que yo tenía unos fondos que eran los que se destinaban por el Partido Ortodoxo para los viajes al interior de la isla, la gasolina, en un garaje que había en la calle Barcelona y Galeano. Y Fidel un día me dice en el local del partido: chicos, no tengo mucha gasolina porque tengo que ir a hacer un recorrido con algunos compañeros por el interior de la provincia. Y a mí se me ocurrió decirle: mira, yo tengo una autorización del partido para usar la gasolina del garaje de Barcelona. Y ahí le di a Fidel unos cuantos vales y él iba y echaba la gasolina. Me acuerdo de un carro que tenía él, un Chevrolet sedanete color beige del año 1949. Y ese fue mi aporte. Entonces usted estuvo preso por los acontecimientos del 26 de julio. Bueno, como consecuencia del asalto al Moncada, la dictadura de Batista se ensañó no solamente con los asaltantes al cuartel Moncada, criminalmente asesinó a un centenar de ellos, sino que también hizo una recogida de líderes políticos y yo era uno de ellos. Fui arrestado en La Habana y llevado a Santiago de Cuba, al Vivac, junto con otros líderes políticos de la época. El 26 de julio ha pasado a la historia, cada día se habla mucho de él. Desde el punto de vista político, usted como dirigente en aquel momento del Partido Ortodoxo, además que dirigía a la juventud, y los jóvenes jugaron un papel muy importante. Ha pasado el tiempo. ¿En qué lugar usted ubica los hechos del 26 de julio? Entonces... Bueno, el 26 de julio ha pasado la historia de Cuba y lo dirán los años por venir como una fecha trascendental, equiparándose en cierto modo al 10 de octubre, el alzamiento de la de Majagua, o el 24 de febrero, porque con ese 26 de julio se inicia una nueva república. Hemos conversado con Max Lexnit desde Miami a propósito del 26 de julio. Yo soy Carlos Diegues.